¿Cómo les va? Otro encuentro de puertos argentinos aquí en el Provincial Radio Online con Ángel Elías, como siempre, recorriendo los puertos de la Argentina y del mundo, porque por ese lugar o por esos lugares vamos a estar en nuestro encuentro en el día de hoy. ¿Cómo te va, Ángel? Como siempre, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo están ustedes? Che, igualmente, un gran gusto desde acá, desde Rosario. Exactamente, desde Rosario para el mundo. Creo, no sé si había alguna canción que decía así, pero bueno, ¿por qué no? Podría decirlo tranquilamente con la historia Podría decirse, musical sí, que sí. tiene la ciudad de Rosario. Verdad. Y una ciudad de Rosario que además, como hablábamos recientemente en uno de los últimos programas, tan importante en relación a los puertos, ¿no? Y a su puerto particularmente. Pero hoy nos vas a llevar a recorrer el mundo de alguna manera y a darnos una visión de cómo están los puertos en tiempos de COVID o en tiempos de pandemia, ¿no? Algunos que de a poquito pareciera que empiezan a desarrollar labores, obviamente no aquí en la Argentina, aunque nunca han parado, pero digo, ya hay algún tipo de movimiento más importante que algún tiempo atrás, ¿no? Sí, 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 la verdad que da toda la impresión de que el COVID, bueno, ha venido para quedarse. No creo que haya un día que diga esto se terminó. Seguramente vamos a tener que convivir con nuevas rutinas, nuevas maneras de organizarnos, se van a cambiar algunas modalidades de trabajo, cosas que ya están ocurriendo. Pero de alguna manera para ponernos o para mirar, habría que ser como un foco que viene desde arriba hacia abajo, para mirar cuáles son las rutas principales marítimas. Obviamente, de alguna manera eso nos va a indicar o nos va a ubicar en cómo es el funcionamiento del sistema marítimo en el mundo y portuario. Como ya dijimos en las otras oportunidades, el 80% del comercio exterior va por barco, de todo el comercio exterior del mundo. Por lo tanto, cuando uno mira las líneas principales, eh, prácticamente hay un triángulo que es el que sobresale, que es conformado por Asia, que está teniendo un peso cada vez mayor, por los Estados Unidos y por Europa. Así que dentro de ese contexto, hoy se podría decir que la mayor cantidad de los puertos importantes, después los voy a mencionar en detalle, son los puertos que están ubicados en Asia, sobre todo en China. Y en función de eso, se van dibujando las rutas principales, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de ver el Traffic Marine, que es una aplicación donde están todos los barquitos con una ubicación por GPS, se va a dar cuenta que las rutas más transitadas son al menos tres, ¿no? La que va de Asia a Norteamérica por el Pacífico, que es una ruta que no tiene mayores complicaciones, pero es una ruta muy concurrida, muy movida. Hay otra ruta que va también desde Asia hacia Europa, en este caso pasando por todo el Índico y pasando por el Mediterráneo, que es una zona donde China tiene desenvuelta una estrategia para tener cada vez más presencia en la ruta, en los puertos, en los barcos. Es lo que se conoce como la ruta de la seda, ¿no? Esa es una segunda vinculación de Asia, en este caso con Europa. Y luego hay otra línea, Norteamérica, Europa, Europa, Norteamérica, que es otra ruta, por supuesto, muy transitada por barcos. Y después algunas otras líneas menores, pero por ejemplo las que salen del Golfo Pérsico y van en algunos casos a Europa y en otros casos a los países, eh, a los países de Asia, son las rutas por donde sale principalmente la producción de hidrocarburos que se distribuyen en el mundo, básicamente el gas y el petróleo, ¿no? Así que en función de esas tres o cuatro líneas principales, luego por supuesto están todas las demás. De qué manera salen los puertos de Chile para llegar a Asia, de qué manera llegan los puertos de la Argentina, que es la otra costa para llegar a los destinos internacionales, por ejemplo, para llegar nuestra soja a los puertos chinos, ¿no? Pero fíjate cuáles son los puertos principales, Marcelo. El puerto de Shanghái es uno de los puertos más importantes del mundo. Eh, Está siempre entre Shanghái y el puerto de Singapur, quiénes son los mayores. Pero la verdad que el movimiento de contenedores, la extensión del puerto, la semiautomatización, esto significa que ya hay muchas del equipamiento que funciona de manera semiautomática. Esto tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías.
el primer puerto es Shanghái, el segundo puerto es Singapur, luego está Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, y hasta ahí todos los que te mencioné, salvo Singapur, son todos chinos. Fíjate que no aparece ni siquiera ningún puerto europeo. El que aparece inmediatamente es Busan, en Corea del Sur. China y los países, los tigres asiáticos, sin duda tienen una vinculación no solo geográfica, sino que hay una presencia muy importante. Astilleros también hay en Corea del Sur, para que te des una idea, de los astilleros más grandes del mundo, los que han construido los barcos más importantes, están situados en ese país que tiene un desarrollo industrial muy importante. Si uno sigue, está Hong Kong, Qingdao, también de China, un puerto de los Emiratos, el puerto de Jebel Ali, de Dubái, y recién ahí aparece, después de esto, ya debemos estar en el puesto 10, si no me equivoco, aparece Rotterdam. Rotterdam, que es el puerto que está ubicado en Holanda, pero es el puerto más importante de Europa, que sin duda también es un puerto que tiene un nivel de modernización y de eficiencia, tanto en las terminales de contenedores como las de cargas generales, muy importante. Vos sabíais, y lo hemos dicho también, que los barcos son, básicamente hay distintos tipos de barcos, ¿no? Pero en líneas generales están los barcos que llevan contenedores, están los barcos que cargan graneles, hay graneles que son graneles sólidos, como pueden ser los granos o los minerales, y graneles líquidos, como puede ser transportar aceite o transportar petróleo. Luego hay barcos que hacen ya más transportes de cabotaje, y esto tiene también sin duda muchas modalidades de barco y muchos tamaños diferentes. Pero bueno, en general te diría que el movimiento más importante se da con las grandes líneas navieras. Y ahí vemos que también se está dando un proceso muy importante. Hasta hace mucho tiempo atrás, o no mucho tiempo atrás, las más poderosas, obviamente, eran las navieras europeas. Hoy todavía, APM Maersk, en otra oportunidad también lo hemos comentado, lo grande que es esta empresa, tiene el 17% del mercado de buques, aproximadamente 712 buques, con una cifra que por supuesto va variando, pero que tiene que ver con un número muy cercano al comienzo de la pandemia. Después está Mediterranean Shipping Company, que es una línea suiza-italiana, que es otra línea también que tiene una presencia del 15% en el mercado de fletes de las líneas liners. Las líneas liners le decimos nosotros, o esa manera en que se conoce, al barco que tiene un recorrido prefijado, y que ya sabemos, por ejemplo, que sale de Asia, pasa por distintos países, llega a Brasil y llega, por ejemplo, a la Argentina. Ya se sabe que esa línea termina su recorrido en la Argentina y luego hace el regreso para volver a dar la vuelta, ¿no? Esas líneas son líneas que nosotros denominamos liners o regulares y son básicamente de contenedores. Las otras líneas, las que llevan cereales, trigo, soja, subproductos, son buques que hacen un contrato, se chartean específicamente para hacer un viaje cuando lo requiere quien necesita trasladar la mercadería, por ejemplo, del puerto de Bahía Blanca o desde el puerto de Buenos Aires a cualquier destino internacional, ¿no? COSCO es la tercera naviera en orden de importancia en el mundo, es una naviera china. SMA CGM, que es una naviera europea, Hapag-Lloyd, One, Evergreen, que es una línea de Corea del Sur, y después también las que siguen, entre ellas Hyundai, son todas líneas asiáticas. Entre todas estas líneas mueven de los grandes barcos, fundamentalmente de las líneas liners, mueven la gran mayoría del mercado, ¿no? Ese 18-19% que tiene Maersk es una expresión de lo poderoso que es tener 700 buques de estas características haciendo las grandes líneas internacionales, no las líneas secundarias. Y por último, sería bueno comentar, para situarnos en este momento de la industria marítima, que desde hace un tiempo atrás se viene dando un proceso de concentración. Seguramente quienes siguen las noticias y han visto que hasta hace poco tiempo el puerto de Buenos Aires se había generado en el puerto de Buenos Aires una inquietud, porque parecía que no se iban a renovar las concesiones y hubo todo un problema que se resolvió de una manera muy eficiente.
fue porque APM, por ejemplo, es la empresa de terminales portuarias que pertenece a la línea Maersk, que es la línea naviera. Es decir, hay una integración vertical. Las líneas navieras no solamente manejan el tránsito de sus buques, sino que también en distintos lugares del mundo tratan de instalarse para ir poniendo terminales que les sean propios, ¿no? Esto significa, obviamente, terminales de una gran eficiencia, grandes terminales, pero en algunos casos significa una concentración económica muy importante que en algunos países se ve con mucha preocupación, ¿no? Pero es la tendencia que se viene dando. No solamente se concentran porque el que tiene el barco también tiene la terminal portuaria en distintos países del mundo, sino que también aparecen otras tareas. Ejemplo, ya aparecen operadores logísticos que siempre trabajaban en cada uno de los países, cuando llegaba el contenedor, distribuían el contenedor o lo iban a buscar para cargarlo en el barco, que comienzan a hacer y a responder a las directrices de una línea naviera, como el caso de Maersk. Es una muestra muy acabada de lo que es la concentración, que pareciera ser una tendencia que se viene. Obviamente, cada país, desde el punto de vista nuestro, los países tienen que tener políticas portuarias para defenderse, para hacer eficientes los puertos, pero también para defender sus posibilidades nacionales de tener barcos, de tener puertos, de tener políticas portuarias. En cada lugar se coexiste, ¿no? Por eso estas terminales internacionales se sitúan, por ejemplo, en los puertos de Europa. Es muy importante también la presencia de terminales chinas, ¿no? Bueno, acá, dentro de los puertos privados argentinos, también Cosco tiene terminales, ¿no? En la región de San Lorenzo. Por lo tanto, bueno, eso es lo que te quería comentar, era básicamente la cuestión referida a los procesos de concentración. Bueno, así que ahora me gustaría comentarles, dada esta cantidad de puertos, estas líneas marítimas, estas tendencias a hacer cada vez barcos más grandes, además, hasta hace poco tiempo se van incorporando cada vez barcos que comienzan a navegar, que tienen un tamaño cada vez mayor. Si uno ve los barcos que hace 15 años llevaban contenedores, el número de contenedores era muy inferior al que ya pueden tener, a los que pueden tener hoy. Ángel, Una cosa curiosa, una sola reflexión claro. sobre lo que sí, porque sé que pasás a otro tema, pero casi una obviedad, pero de alguna manera el movimiento de barcos y estas fundamentalmente tres rutas que nos marcaste entre Asia, Estados Unidos, Europa, marca en definitiva el porqué de cuando decimos las economías del primer mundo. Digamos, evidentemente el traslado de mercaderías y la gran economía está sobre esas rutas elegidas no casualmente por las embarcaciones y no casualmente allí están los más importantes puertos del mundo. Claro, yo creo que cuando se trazan estas rutas y cuando uno las ve, se está verificando cómo son los modelos de desarrollo, ¿no? Claro. Fíjate vos que, por ejemplo, los puertos que están situados en China tienen una intensa llegada a los puertos europeos y a los puertos norteamericanos también, de la costa oeste básicamente, como por ejemplo los puertos que están en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque están llevando muchísima mercadería que está producida en esos países que colocan en gran escala en muchos países del mundo, ¿no? Ajá. Eso es una cosa muy interesante. Hoy, con la pandemia, con el COVID y con lo que pasó en ese enero, febrero, cuando comienza a darse en el mundo este fenómeno, muchos países pensaron necesitaríamos para productos que son críticos, como por ejemplo medicamentos, tener una cadena, un lugar donde comprarlos que sean en cadenas de suministro más cortas, no Claro. depender solamente de China. Con esto te quiero decir Sí, sí. que muchos están pensando, bueno, la cadena de China a la Argentina le va a seguir conveniendo, seguir vendiendo, a pesar de que es una cadena larga, porque está exportando productos que los chinos necesitan, ¿no? Pero cuando se dio la globalización o el momento más alto de la globalización, muchas empresas norteamericanas se fueron a producir a China y ahora se están dando cuenta que muchas de ellas tienen que volver a Estados Unidos. Claro. Esto va a ir modificando el mapa del comercio internacional, en lo que vos marcás muy bien. Las grandes economías del mundo hoy
están en un proceso de colisión. Yo diría, China está elevando cada vez más su Producto Bruto Interno, su capacidad exportable, su poderío económico, y está desafiando, y seguramente con esta proyección lo va a superar a los Estados Unidos. Claro, digo, Estados Unidos todavía más allá de no tiene meterme en mercado interno. política, pero más allá de que Donald Trump esté en contra del imperio chino y quiera hacer cosas contra el imperio chino, por ahora, digamos, es necesario para la vida misma de los Estados Unidos. No sé si incluso entre ambos, entre Asia o entre China y Estados Unidos, se necesitan, más allá de que se disputen ver quién es el país más poderoso económicamente hablando. Bueno, fíjate vos que ha pasado que los teléfonos que se fabrican, los teléfonos más conocidos, los iPhone, que ¿Mm? se fabrican en China, son teléfonos norteamericanos, de una empresa norteamericana que tiene una parte de los componentes de esos teléfonos que se hacen en China. Claro. Hay otra parte que se hacen en Estados Unidos. Por eso vos habrás notado que además de competir por ver quién tiene mayor preeminencia en lo productivo, en lo económico, en los volúmenes comerciales, la gran disputa es tecnológica, ¿no? Por Totalmente. eso Trump acaba de cerrar consulados de China en Estados Unidos, planteando que desde esos lugares se hace una especie de espionaje tecnológico, y entonces están muy preocupados. Hasta hace poco habían detenido a una funcionaria china, y en este caso ya se ha dado esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión que sobresale? Por supuesto que es todo muy complejo, pero si uno tuviera que definir cosas más sencillas como para explicarlas, la presencia de Huawei, la ¿Mm? empresa china, que comenzó siendo una empresa hace algunos años atrás que vendía centrales telefónicas, y hoy es la empresa líder en esta nueva tecnología que se llama 5G, que ¿Mm? es la tecnología que va a dominar el movimiento del Internet de las cosas, y también el Internet de las cosas aplicadas también a la logística. Cuando hablamos de tecnologías 5G, cuando se habla de puertos automáticos, puertos manejados digitalmente, tienen que tener estructuras. Y fíjate vos que Boris Johnson en el Reino Unido también acaba de cerrar de alguna manera la presencia de empresas o obstruir la comercialización que hace China a través de Huawei de estos avances tecnológicos tan ¿Mm? importantes. Todo está muy vinculado, Sí, ¿no? claro. El I+D, la investigación y el desarrollo, tiene mucho que ver con las grandes navieras. Hoy las grandes navieras funcionan y han ¿Mm? sobrevivido la pandemia y las dificultades que se dieron en el transporte marítimo y fluvial, porque cada vez más están recurriendo a la digitalización. Fíjate qué cosa sencilla y a su vez compleja. Claro. La digitalización te va a permitir que ya un camionero no tenga que bajar más del camión para mostrar un papel, va a ¿Mm? hacer digitalmente su trámite, los aduaneros harán digitalmente su trámite, los operadores logísticos lo harán digitalmente. Y hoy de las navieras, por ejemplo Maersk, que te acabo de decir es una de las más importantes, ha avanzado en un proceso de digitalización de cada uno de sus procesos, con lo cual va a ser muy difícil quitarle el predominio, porque tiene una presencia y unos niveles de eficiencia realmente muy grandes. ¿Mm? Así que bueno, eso me parece que marca un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Mm? Ahora, con el COVID, hace ya, te diría, sobre fines de 2019 y en enero, febrero de Europa o de China, adelantó y ya nosotros empezamos a ver con preocupación lo que estaba pasando, eh, hizo que en un momento determinado ya los barcos, por ejemplo, a China no podían operar para descargar o en algunos casos para cargar, porque había tantos y se habían establecido protocolos muy estrictos por la seguridad que tenían que estar esperando en una rada durante mucho tiempo, y eso generó una baja impresionante en los volúmenes exportables, ¿no? Que se comenzó a notar en Europa mucho antes. Hoy prácticamente se podría decir que hay algunos comienzos de la reactivación de algunas líneas o de algunos volúmenes. Por ejemplo, lo que
se dio fue que muchos de los barcos que se chartean, que se alquilan, en el momento donde bajó mucho la cantidad de productos, bajaron mucho también los alquileres. Y hubo empresas más pequeñas que estas navieras que aprovecharon esa oportunidad y pudieron funcionar durante ese momento. Hoy hay prácticamente una recomposición de las acciones de la mayoría de las empresas navieras, ¿no? Las acciones bursátiles de las compañías han subido de alguna manera al calor de que lo que está ocurriendo ya en Europa y Asia es un mayor movimiento económico, que no es tan ostensible, pero que indica de alguna manera una lenta recuperación. Fíjate que nosotros somos muy dependientes de Brasil, porque muchos barcos cuando llegan a Brasil después terminan estamos hablando de estas grandes líneas marítimas de las principales del mundo, ¿no? Cuando estos barcos llegan a Brasil, luego llegan acá. Brasil hoy está en una muy discutida política de salud con respecto al COVID-19, ¿no? Pero bueno, si se recompone la situación de Brasil, va a haber muchos más barcos en la Argentina, y llegan a la Argentina va a haber mucho más movimiento portuario. Yo creo que la incertidumbre se está, de alguna manera, en este tipo de navegación, se está recomponiendo, y muy lentamente hay una recuperación de cargas. Como dato curioso, algunas líneas de cruceros, de las más importantes del mundo, pero sobre todo en Alemania he tenido noticia de una que está haciendo un tipo de crucero corto, con mucha menos gente de la gran cantidad que puede llevar un crucero, con protocolos con la tripulación y con los que participan muy fuertes, y con viajes que son cortos, es decir, que en 3 o 4 días volvés, salís de Hamburgo y volvés a Hamburgo. Y lo mismo ya en Asia también hay otro tipo de cruceros de más pequeña dimensión que hacen algunos paseos o tránsitos en las islas, pero más que nada en islas cercanas, sin hacer grandes traslados y con menos cantidad de gente. Pero de alguna manera va mostrando cómo la industria que parecía que iba a desaparecer, porque vos recordarás los primeros días del COVID-19 acá en la Argentina, en el sector portuario, al que ahora me voy a referir un poquito más, al argentino, estábamos aterrados cuando veíamos que venía un crucero que llegaba a Ushuaia, un crucero que llegaba a Madrid, con una gran cantidad de gente. Sin embargo, hay que reconocer que dentro de la gravedad de esa situación, la verdad que se fue resolviendo bastante bien y no hemos tenido tantos problemas, ¿no? Pero bueno, ahora pareciera que ya estos protocolos que en ese momento se hicieron un poco casi improvisadamente, porque desconocíamos totalmente las características de esta enfermedad, la manera de preverla, etc., van a ir quedando durante un tiempo muy largo. ¿Qué pasó acá en la Argentina? Bueno, en la Argentina teníamos un problema realmente muy grave, yo creo que lo comenté, pero lo repaso rápidamente. Por ejemplo, cuando se veían las imágenes de lo que estaba pasando en Europa, obviamente que un habitante de la ciudad de San Lorenzo, de Rosario, cuando sabía que iba a venir un barco que provenía de China, que tenía 32 días de tránsito, ¿no? Que es claro que si no paró en ningún lado, no subió y no bajó gente, ya esa etapa donde se exhibe si alguien viene con una infección estaba resuelta, pero todo el mundo empezó a entrar en pánico, digo todo el mundo, digo los habitantes de cada una de las regiones. Pero obviamente no se podía parar la totalidad del funcionamiento de los puertos. Primero porque algunos tienen combustibles, trasladan combustibles que eran una esencialidad para el funcionamiento de determinadas actividades industriales. Otros porque, bueno, eran barcos que traían componentes o insumos estratégicos, inclusive para la salud. O sea, que han venido una cantidad importante de barcos muy grandes trayendo, por ejemplo, barbijos, equipamiento para los trabajadores de la salud pública, etcétera, e insumos para medicamentos y medicamentos, inclusive que han venido en barco. Por lo tanto, el comercio exterior, por un decreto del presidente Fernández, fue declarado esencial. Ahora, porque no había ninguna manera de pensar de que se podía parar totalmente la actividad. Lo que sí, con enormes riesgos, se constituyó un comité de crisis que estuvo integrado por el Ministerio de Transporte de la Nación, por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con un papel muy importante de la Administración General de Puertos, que
puerto de Buenos Aires, pero que tiene una presencia muy rectora en cuanto a políticas públicas, etc., que ha generado que ese comité de crisis incorporara rápidamente a los representantes, por ejemplo, de los barcos, que son las agencias marítimas, que a su vez se organizan en una entidad que se llama Centro de Navegación, que es una muy prestigiosa entidad del sector portuario, ¿no? No solamente ellos, sino los representantes de las aduanas, las asociaciones de profesionales que trabajan con el comercio exterior, fueron sobre la marcha, armando protocolos para permitir cómo se funcionaba con los barcos, porque tenías la necesidad de cambiar tripulaciones, tenías la necesidad de que los prácticos subieran en determinados lugares a los barcos, garantizándoles la salud a los propios trabajadores prácticos, son trabajadores importantísimos, ¿no?, para el desarrollo de lo portuario, y para todas aquellas actividades, desde el que está en el muelle, que obviamente corre un riesgo, hasta el que está arriba del barco, toda la gente de mar estaba muy en peligro. Y también ese tipo de cooperación entre el gobierno, lo público y lo privado, las entidades vinculadas, hizo que eso se mejorara, y hoy hay un funcionamiento muy normalizado. De vez en cuando, obviamente, aparecen situaciones que tienen que ser tratadas. Durante un tiempo hubo una importante, no discusión, sino intercambio de ideas acerca de cómo se deben controlar los que llegan en los barcos cuando vienen a la Argentina y se ubican en lo que se llama recaladas, o sea, el Puerto de la Plata, y donde ahí se les tomaba, se hacía la libre plática, que es un intercambio de documentación, y donde ahí se tomaba en cuenta el estado sanitario de salud de los tripulantes, ¿no? Bueno, esas cosas que llevaban tiempo, fueron cada vez haciéndose de una manera más eficiente, y hoy, sin duda, aparecen problemas. La situación, por supuesto, es muy preocupante, pero de alguna manera ya hoy hay un funcionamiento que hace pensar que lentamente los barcos y las líneas navieras van a empezar a funcionar lentamente, de acuerdo a la manera en que se vaya reactivando la economía. Uh-huh. Esto marca algo que ya lo hemos comentado, pero con digamos, los datos que nos vas dando se digamos, reposiciona otra vez volver a hablar. Cómo la pandemia de alguna manera y digamos, el transporte fluvial o marítimo en general ha tenido una vinculación muy fuerte y que sería una buena oportunidad para, al menos digo, mirándolo desde nuestra región, desde Argentina y región, para que, digamos, se tome conciencia de la importancia, porque ha sido digamos, una actividad esencial, imprescindible, y porque ante una situación como esta, la única alternativa de poder desarrollar transporte a gran distancia y a no tan gran distancia también fue justamente el barco. Digamos, esta sería una buena oportunidad de, aunque el despegue esté relacionado con otro transporte, digo, pero de despegue en el sentido de poder mejorar la situación de aquí, de nuestra zona, ¿no? Digamos, respecto a la tarea que se hace. Sí, y creo que en eso hay algunas cosas para señalar, que siempre las hemos dicho, pero como son muy dinámicas, por ahí conviene por ahí repetirlas, ¿no? El funcionamiento de una línea de líneas de barcos argentinos, barcos de bandera argentina, es decir, barcos que estén embanderados con nuestro pabellón nacional, que eso significa estar en un registro, es una cuestión que aparece hoy, si bien siempre fue importante, como de una importancia estratégica fundamental. Creo que hay un creciente acuerdo acerca de la necesidad de recuperar nuestra marina mercante. En estos días se han venido dando una serie de webinars, como se hacen ahora usualmente en casi todas las actividades, pero que han de alguna manera reunido al sector portuario. Y bueno, lo que se vio con mucha nitidez es que hay un gran acuerdo en trabajar para poner en evidencia las ventajas que tendría para la Argentina a la salida o en el medio quizá de este cambio que va a ser el COVID, el funcionamiento de una marina mercante argentina. Un dirigente sindical muy conocido en el ámbito portuario, que es Julio González Infran, hizo una presentación de una tarea en la que viene trabajando hace mucho, que es la de desarrollar un remolcador a GNL, que se podría construir en Argentina
que contribuiría, por un lado, a bajar la huella de carbono, las energías fósiles, etcétera, podría a su vez generar una reactivación de la industria naval. No solamente eso, hay un gran activismo. Yo creo que Julio fue señero en marcar cuánto se pierde por año en cuanto a los fletes que se pagan para salir, por ejemplo, a los países asiáticos, que se pagan obviamente fletes que son de barcos de banderas extranjeras, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría, de banderas de conveniencia. ¿Cuánto es lo que se pierde por utilizar barcos que no son de bandera argentina en el cabotaje nacional? ¿Cuánto se podría aportar a la pesca también con algún tipo de promoción de lo que es la industria naval y la marina mercante? Concretamente, esas promociones hoy se están discutiendo, hoy hay un gran intercambio, hay una gran toma de conciencia de los gremios. En estas últimas conferencias que se han dado por video y que participa mucha gente, he visto con una gran satisfacción la presencia de casi todos los gremios, planteando una línea de trabajo, de pensar que la salida de esto requiere una gran presencia del Estado. Creo que quien más gráficamente lo dijo es, acá tenemos dos pandemias, la pandemia de la salud, del COVID, y la pandemia del desempleo, que va a haber que remontarla en los próximos años. Y fíjate vos que esto que parecía algo, ¿cómo decirte?, lejano, porque nos habíamos acostumbrado a escuchar los discursos que planteaban que solamente el sector privado tenía la capacidad para llevar adelante las políticas de desarrollo. Hoy, me acordaba recién cuando contaba yo entre China y Estados Unidos lo que estaba pasando, en Europa, que aparece como el jamón del sándwich entre esa gran pelea, la Unión Europea acaba de hacer un programa para recuperar el funcionamiento de la economía de los países miembros de la Unión Europea de más de 700.000 millones de euros. Es decir, el Estado se puso al frente de la recuperación de Europa, que hasta hace algún tiempo había sido la cuna del neoliberalismo con la aparición de Margaret Thatcher en Inglaterra, etc. Esto significa un cambio muy interesante en la visión. Hay que trabajar con el sector privado. Yo entiendo perfectamente la presencia de la cadena agroindustrial, que realmente va a aportar al país un crecimiento, y después te voy a dar algunos números récords de lo que se está produciendo en la Argentina, pero me parece que hay que buscar bien también cuáles son las cuestiones que tiene que hacer cuáles son las cuestiones que tiene que sostener el Estado. Por ejemplo, esa recomposición que se está haciendo, que se va a hacer en Europa, tiene un fuerte fundamento de tareas estatales. Y la economía pareciera también que está en la misma línea, tanto Stiglitz ya en el 2001 o en el 2008 Krugman, o ahora que acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias Dani Rodrik, un economista heterodoxo. Es decir, un economista que dijo, el otro día tuve la oportunidad de escucharlo, y lo tiene materializado en un reportaje que dio creo que en El País de España, que durante mucho tiempo nos parecía que había que apostar solamente al sector privado, y hoy nos estamos dando cuenta que quedó hasta el sistema de salud en muchos países desvencijado, y es el sector público el que tiene que salir como la locomotora de la reconstrucción. Y se piensa en un plan Marshall, en un plan que implemente políticas de desarrollo que incorporen a la mayoría de la población. Fíjate que hoy en el mundo se está hablando lo que antes parecía una locura, lo de la renta básica universal, ¿no? Que acá con el IFE, que está sosteniendo el gobierno argentino desde hace bastante tiempo, es algo muy parecido, es un recurso que se le distribuye a las personas que quedaron afuera del mercado de trabajo para sostener, por supuesto, su dignidad de vida, que es lo que significa alimentarse, vestirse, curarse, etcétera, pero también incorporarlos al mercado de consumo. Por eso también el sector portuario está muy mirando también la posibilidad de mejorar los niveles de eficiencia, porque en este mundo, si vos no sos eficiente, no podés competir y obviamente no podrías hacer nada, pero nadie dice que la Argentina no puede desarrollar eficientemente su marina mercante, su industria naval. Fíjate que se ha hecho en Alemania un auxilio económico a la empresa Lufthansa,
y muchísimas empresas de los países que vos decías del primer mundo, los que se están disputando justamente la presencia en el primer mundo, tienen cada vez más salvatajes del Estado que tienen que ser utilizados obviamente con racionalidad, pero que significan motorizar la economía. Y motorizar la industria naval significa poner en marcha la industria del plástico, la industria metalúrgica, las pinturas, cientos de obreros especializados o trabajadores especializados, y ahorrar en fletes también. No todos se podrán ahorrar, pero significaría un fondo muy importante como para garantizar no solamente que haya trabajo argentino arriba de los barcos, sino también bajar los costos logísticos, porque estaríamos hablando de que lo que hay que hacer es recuperar la presencia de los barcos que tienen mucho menor costo de traslado que los otros modos de transporte. Y termino con este comentario para no perdérmelo, pero no quiero hacer un monólogo tan extenso, por ahí aburrido, pero decirles también que está reapareciendo la logística como una política de Estado. Así como aparece la geopolítica, aparece la política de Estado. Yo les decía, China se preocupa mucho de llegar con la ruta de la seda y con sus puertos, sus instalaciones, a esa ruta marítima tan importante que señalábamos, ¿no? También es muy importante todo lo que se puede hacer en el sentido de desarrollar los distintos sectores que componen lo más fuerte que tiene que tener un Estado, que es el transporte. Lo que volvió a instalarse, como se volvió a pensar en la geopolítica, también en el ferrocarril. Fíjate qué interesante, Marcelo. TRP, que es Terminales Río de la Plata, que está en el puerto de Buenos Aires, tiene una parrilla ferroviaria donde recibe vagones de ferrocarril con productos que después los exporta. Y en algunos casos también cuando llega el producto como importación, lo manda por ferrocarril. El puerto de Rosario, el puerto terminal, el puerto Rosario, está trayendo muchas importaciones que vienen por ferrocarril también, y el 24% de sus volúmenes que opera por contenedores llegan al puerto por ferrocarril. No es casualidad, se pusieron en marcha algunas líneas que estaban hace algún tiempo inactivas, ya en el anterior gobierno hubo un impulso, hoy se fue complementando mucho más con lo que se está haciendo por acá por Timbúes, y hoy lo que se llama la logística multimodal está siendo un actor cada vez más importante, porque el camión es útil, eficiente y sirve para determinados trayectos, generalmente los trayectos más cortos, que es del campo a algún acopio, por ejemplo. Luego el ferrocarril para distancias intermedias es lo más barato, y luego el barco, el transporte por agua, tiene todas las ventajas para poder mejorar. Lo que haría que, por ejemplo, si pueden venir en barcazas, lo que producen los productores de Chaco, de Formosa, de Corrientes, para salir después por la hidrovía, estaríamos haciendo una mejora en la logística de transporte de la República Argentina. Clarísimo, clarísimo, Ángel. Creo que nos debías unos números que nos ibas a contar en el final, o ya está dentro de lo que conversaste recién. Me parece que nos debías unos datos, ¿no? Que nos ibas a... Tengo algunos datos para darles que tienen que ver con las exportaciones de los complejos agroindustriales de la Argentina, que son, un complejo es el de la soja, otro es el del maíz, otro es el del trigo, otro es el de girasol y otro es el de la cebada. Si uno toma lo que se produce y que se exporta por el Gran Rosario, pero también por los puertos de Bahía Blanca y de Necochea, Quequén, es decir, todas las exportaciones de los complejos agroindustriales, en este semestre la Argentina ha generado 52 millones de toneladas, tomando a cada uno de estos complejos y sumándolos, por supuesto, ¿no? Es decir, se exporta por el Gran Rosario, por la hidrovía, pero se exporta también por Bahía Blanca, que con la sequía tuvo un gran protagonismo, y lo mismo el puerto de Quequén, el puerto de Necochea. Fíjate vos que 52 millones de toneladas en cuanto a valor económico es la mitad de las exportaciones argentinas. Durante este semestre, donde hay que reconocer el gran trabajo de los trabajadores portuarios que han permitido también que estas exportaciones se puedan hacer por barco. Y para darte otro número de color, de alguna forma, solamente en lo que hace a la cadena de la soja, y después voy a hacer una aclaración con respecto a esto, solamente en lo que hace a la cadena de la soja, el puerto de Rosario, que tiene 70 kilómetros, más de 20 terminales que industrializan la soja y la convierten en subproductos como aceite,
harina, etcétera, movió 41 millones de toneladas, para darte una idea, superando al otro gran polo industrial del mundo, que es Nueva Orleans, que quedó en 36 millones, y el puerto de Santos de Brasil de 23 millones. La Argentina, a través de, tomando solamente en este caso el complejo de Rosario, ha convertido a Rosario en el complejo que más exportó en lo que hace a la exportación de soja. Y esto, cuando digo este número, hay que agregar lo demás. Cuando llegamos a 52 millones de toneladas, esto que también agregamos, Bahía Blanca, Quiquén, y también los otros complejos, no solamente el de la soja. Pero hoy el título es: el polo exportador de soja más importante del mundo es Rosario. ¿Cuál es la cuestión con la que quiero terminar? Solamente exportar productos con valor agregado, de mediana composición, o cereales en estado, por más que exportemos 150 millones de toneladas, esto no es el negocio dicho como para pensar en un futuro integrado con una Argentina desarrollada. Hay que pensar que estos grandes puertos y estas grandes exportadoras, del puerto para el lado de la tierra, dejan todavía bastante poco. Tienen que buscar la manera de elaborar muchos más alimentos. Por ejemplo, se está exportando carne, ya es un avance muy importante, se está exportando langostinos, se están importando muchas cosas nuevas, pero lo que me parece a mí es que se abre una espléndida oportunidad para fomentar un modelo que sea basado en el potencial impresionante del sector privado, pero también de una manera donde el Estado garantice su presencia, sus garantías fiscales para que se pueda operar, pero también su mirada que tiene que ver con salir a buscar productos que sean de mayor valor en precio, cosa de que las exportaciones después redunden en mucho más ventajas para la economía de nuestro país, y fundamentalmente para ir desarrollando, como está pasando en algunas ciudades como San Lorenzo, que están buscando de qué manera encuentran que tienen un puerto, y es una gran ventaja, al que quieren respetar, al que quieren cuidar, porque no todas las ciudades tienen puertos, pero del que quieren obtener también posibilidades, que se abra el abanico de quienes son los que se apropian de esos nuevos niveles de consumo. Digo, los comercios, los profesionales. Estas ciudades están pensando, digo por el caso de San Lorenzo también, de qué manera se piensa el futuro para incorporar mucho valor al desarrollo portuario. O sea, no chocando entre el puerto y la ciudad, sino al contrario, aprovechando la ciudad los beneficios de tener un puerto. Ojalá que en esta nueva etapa ese tipo de cosas, Marcelo, se puedan ir concretando mediante el diálogo. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, lindas noticias en cuanto a la actividad de los puertos en plena pandemia y con, bueno, el trabajo, como siempre lo decía, detrás de un puerto de gente trabajando, y si hay un logro, como es el de este récord del puerto de Rosario, y en general de todas las exportaciones a través de los complejos portuarios agroindustriales de la Argentina, tiene que ver justamente con la gente que desarrolla sus labores y que son las que con su actividad pasan por aquí, por este programa. Ángel, ¿seguimos la semana que viene? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo a vos y a tus oyentes. Gracias.